Recién salido de la guía oficial de Mojang Creativo, os traigo el diseño de algunos muebles de interior que, bueno, no sé si a vosotros os pasa, pero a la hora de ir a hacer vuestros muebles dentro de la casa hay veces que pues no se nos ocurren cómo hacer determinadas cosas, o puede que sí y sean mejores ideas que las que vamos a ver hoy, pero os quiero enseñar las que el propio Mojang nos quiere mostrar en esta sección del libro. Es cierto que hay cosas muy básicas, ¿no? Como una librería normal, una mesa usando alfombras para simular esa altura, el sofá usando los carteles o un sillón normal, pero luego también podemos encontrar cosas curiosas como por ejemplo un reloj de estos antiguos que se ponían en la pared, que le he rediseñado un poco respecto al diseño que aparece porque ya tenemos bloques que el propio libro no contempla, como por ejemplo la cadena. Así que bueno, os dejo que lo veáis por aquí cómo está hecho, por si os apetece replicarlo en alguna de vuestras guaridas. Igual la sala de mezclas, ¿no? Donde, bueno, podemos tener aquí estos bloques musicales y con esta construcción pues casi simula esa mesa de DJ. Aunque quizás os ocurra un diseño mejor, a mí el que me encanta es el del ordenador, ¿no? En el que estamos usando un cuadro, unas escaleras y luego, bueno, esta estructura así con los carteles de nuevo y por este otro lado usando también el botón y la placa de presión para simular el teclado y el ratón. Todo esto sin mods, es decir, que lo podemos hacer con los bloques que tenemos tal cual dentro del juego. Luego, si nos venimos por aquí, pues tendríamos la simulación de la tele, que además con los cuadros nuevos que se han incluido en la última versión podemos cambiarlos si ya tenéis hecho algo similar a otro cuadro un poquito diferente. Aquí para darle un poquito de textura pues he usado las trampillas, pero bueno, luego esto le podéis dar vosotros el color con la madera o con otros materiales que queráis. Si hablamos de la cocina, que es un lugar que suele estar, bueno, bastante preparado para otras cosas, pero podemos hacer una simulación de un fuego, ¿no? Aquí dejando los hornos abajo y como si eso fuese la campana de nuestra zona de cocina. Y luego el frigorífico, que a mí lo que más me gusta es que es funcional, le podemos dar y veis que tiene un dispensador. Voy a quitar la puerta porque, claro, es un poco curioso de hacer. Tenemos el dispensador, un bloque de hierro y el botón. Pero si ahora le vamos a colocar la puerta, veis que no se coloca bien. Hay que colocarla desde atrás. Y así conseguimos tenerla y cuando le pulsamos nos puede dispensar ese cubo de agua o lo que queramos tener guardado en nuestro frigorífico de hierro. Luego, en cuanto a las camas, aunque no es una cama en la que podamos dormir realmente, pero bueno, si queremos hacer una especie, bueno, de sitio así modo casa de los Sims, pues podemos tener esta cama doble más grande o pensar también en las camas a dos alturas, en las literas, que bueno, podría ampliarse también si seguimos haciendo esto, pero me ha parecido curioso el diseño y me gusta bastante con respecto a otros que he visto por ahí circulando online. Y así como bonus, también os dejo por aquí la sugerencia para hacer una especie de mesa de ping-pong usando las alfombras. Si os fijáis, aquí no hay más vallas como si sucedía en la mesa, porque lo que hacemos es que usamos las alfombras negras de abajo para poder colocarlas de arriba sin que se note y se pierda ese espacio. Hay algunos otros diseños por ahí en el libro, pero a mí no me han gustado ni me han parecido muy innovadores o diferentes respecto a lo que ya conocemos, pero bueno, quería aprovechar para enseñaros todo esto y invitaros a que me dejéis en los comentarios cuál es vuestro favorito, si os ha gustado y los conocíais, o si queréis que intente buscar muebles de algunos otros lugares, aunque también es cierto que en YouTube hay cantidad de creadores de contenido que ya diseñan y ofrecen otro tipo de muebles aún más avanzados. Así que, con todo esto, espero que os sirva el vídeo y nos vemos en el próximo.